¿Cómo están todos? ¿Animados? ¿Listos? Pongámonos de pie y vamos a pedir la gracia de Dios en oración. Yo pido al pastor Alexandre que nos conduzca en esta oración, por favor. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Muchas gracias por sus misericordias renovables en nuestras vidas. Gracias por la vida de cada uno que tú mismo has llamado para estar aquí. Te pedimos ahora que podamos, Dios, comprender su palabra, usted la vida de Pastor Raimundo, de todos los maestros que van a enseñar a los adolescentes, a los niños, para que todos podamos amarte cada día más, comprender tu palabra, para que tu palabra pueda cambiar nuestras vidas hacia a ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a retomar de un punto que hablamos algunos pocos domingos. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 14, que dice: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Apóstol, capítulo 16, versículo 14, que dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ok. El Señor Jesús está hablando de la obra del Espíritu Santo. Ok. ¿Y qué dijo Jesús que haría el Espíritu Santo? ¿Cuál sería la tarea principal, central de la obra del Espíritu Santo? ¿Glorificar quién? A Jesús, ¿ok? Este punto no podemos olvidar jamás porque es central. La tarea ministerial, práctica del Espíritu Santo en la vida de las personas no es para que se sienta bien, estoy con deseo que el Espíritu Santo me dio acá, me siento eso, me siento aquello, tengo revelación de eso. No es nada de eso. Jesús está diciendo, Él me glorificará. Por tanto, la tarea principal del Espíritu Santo es glorificar el Hijo de Dios. ¿Ok? Y como hemos dicho, el Espíritu Santo es humilde. No se queda alardeando lo que está haciendo. Él glorifica a Jesús porque Jesús es más grande que Él. No, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, para que nosotros nos acerquemos del Padre, necesitamos ir por medio del Hijo. Mas para que vamos hasta el Hijo, necesitamos que el Espíritu nos empuje. ¿Ok? Y esa es la tarea del Espíritu, siempre conducir pecadores al Hijo para a través del Hijo ir al Padre. ¿Está claro esto? Eso no podemos olvidar jamás. Si se olvida de todo y se acuerda de eso, ya estoy satisfecho. Pero si se acuerda de más cosas, estaré más satisfecho aún. ¿Ok? Vamos a seguir un poco más. Juan 15:8. ¿Cómo esta tarea de glorificar a Jesús puede ser hecha por la vida de los cristianos? ¿Qué ha dicho Jesús en San Juan 15:8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ok. ¿Cómo el Padre es glorificado en sus discípulos? Que lleve mucho fruto. ¿Qué significa eso? Hacer más discípulos. Ese es el principal que decimos. Pero mucho fruto es mucho fruto. Es todo que hacemos nosotros según la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando vivimos, cuando practicamos, cuando obedecemos, nosotros fructificamos para la gloria de Dios. El revés es verdad también. Cuando pecamos, es como si sacara los frutos y pisásemos en él y lo destruíse. ¿Ok? Entonces, tenemos fruto para Dios por la obediencia de la Escritura. Es así que Dios es glorificado en nuestra vida, ¿no? Vamos a ver qué ha dicho Jesús sobre esto en San Mateo, capítulo 5, versículos 16 y 17, si me acuerdo bien. Capítulo 5.
Sí. Es de 14 a 16, en la verdad. Yo erré por uno. San Mateo 5, de 14 hasta 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la misma, sino que se abre candelero y alumbra todo lo que está en la casa. Así alumbra nuestra luz delante del Señor, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la diferencia entre buena obra y fruto? ¿Cómo? ¿No son semejantes? Son semejantes, no hay diferencia. La pregunta ha sido exactamente para ver cómo comprender. Son semejantes, son maneras distintas de la Biblia dice estar practicando la verdad. Podemos decir que el fruto es como el resultado de una buena obra. Sí, si pensamos en términos de fruto del árbol propiamente. Pero cuando la Biblia pone, por ejemplo, el fruto del Espíritu o un fruto de una piedra, las obras en sí ya son el fruto, ¿comprende? Hay una pequeña diferencia porque nosotros podemos tener una mentalidad un poco utilitaria de imaginarnos que los frutos son aquellos que benefician directamente personas. Pero si hacemos algo que glorifica a Dios, en sí eso ya es un fruto, aunque el resultado no sea tan aparente en la vida de los otros. Por el revés, a veces puede ocurrir que el resultado es malo, porque dices la verdad, por ejemplo, y las personas se ponen enojadas y dicen, mira, el fruto ha sido terrible, se puso enojada, es mi enemigo ahora, pero terrible a los ojos humanos, a los ojos de Dios, está sufriendo por la verdad y esto es un buen fruto. No sé si aclaré bien este punto. ¿Comprendes? Entonces, sí, ¿qué está diciendo la Biblia? Que nosotros somos llamados para frutificarnos con obras que glorifican a Dios, que son todo que hacemos de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora una preguntita para complicar un poquito más, para que le comprendamos bien este tema. ¿Cuál es la diferencia de esta buena obra, este fruto que la Biblia llama los siervos de Dios a tenermos, que glorifica a Dios, y la buena obra y los frutos que los fariseos, los religiosos tenían y que Jesús le condena? Porque ellos oraban, ayunaban, daban esmolas, ¿no? La motivación que hay detrás de hacer ese buen fruto, los fariseos no hacían para ser Cristo. Exacto. Ese es el punto. Mira, ese es un problema que nosotros tenemos que comprender bien. Nosotros solo conseguimos ver lo que aparece. Dios es el único que ve la motivación desde el corazón. ¿Por qué nosotros solo vemos lo que aparece? Nosotros podemos ser víctimas de personas manipuladoras que quieren lograr honor o honra delante de los hombres. Son los falsos líderes religiosos. Hacen cosas que las personas tienen como positivas para que todos lo alaben, lo pongan en una posición de destaque, de mira cómo es de oración bonita, es de predicación fuerte, es de amor a los otros, porque están mirando lo externo. Y Jesús ha dicho, ustedes son como sepulcros blanqueados, porque parecen bellos por fuera, pero adentro a muerte, están podridos. ¿Te acuerdas que Jesús ha dicho que los fariseos oraban en plazas públicas, oración bella, ¿para qué? Para serem vistos y alabados por los, mira como tu oración es bonita, ay, no te preocupes, no es así, y se quedaban satisfechos. Jesús dice, sí, ya lo recibieron la recompensa, porque la recompensa que buscaban él era la aprobación de las personas. Y esa es una tentación, sobre todo nosotros, ¿no? Todas las veces que nosotros actuamos, hacemos cosas, más preocupados en que piensan los otros y no lo que ve Dios,
y estamos cayendo en esta tentación. Porque estamos más preocupados en recibir la aprobación de las personas de que de Dios. Y la buena obra no es solamente los hechos correctos, pero el hecho empieza en la motivación. Vamos a ser sinceros. Es muy difícil hacer una buena obra, ¿no? Voy a ser sincero por mí, no sé con usted. A mí me gustaría decir que todo que fiz de bueno, fiz con buena motivación. Pero estaría engañando a ustedes si dijera esto. Muchas veces fiz lo correcto por medio de rechazo o por no querer sufrir las consecuencias de la desaprobación de los otros, no por amar a Dios. Necesito ser honesto. Pero que necesitamos de percibir es que si algo es externamente bueno, pero internamente está malo, eso lo contamina. La buena noticia de todo esto es que de la misma manera que nuestra vida se cambió en aceptable delante de Dios por el sacrificio de Jesús, por su obra, nuestras obras también. Voy a confesarte algo, pena que está grabando, pero muchas veces en el momento de oración silenciosa en el culto, yo digo a Dios, Señor, perdóname, porque soy un ladrón de gloria. Incluso en tu trabajo, ni siempre me dedico en búsqueda de tu gloria. Muchas veces como ladrón de gloria, me quedo satisfecho en recibir un poco. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué estoy confesando este pecado para ustedes? Para que nosotros nos acordemos que siempre, mismo nosotros que somos cristianos, sufriremos la tentación de hacer cosas correctas con la motivación errada. Pero siempre, incluso en esas situaciones, hay perdón y purificación para nosotros en Jesucristo. Eso necesitamos saber siempre. Señor, ayúdame a no solamente hacer lo correcto, pero hacerlo con la motivación correcta que es para tu gloria. ¿Está claro esto? Esto es importante porque en el medio religioso, algunas virtudes religiosas son alabadas. Y nosotros debemos resistir a la tentación de hacerlo para recibir la aclamación de las personas. Nosotros debemos hacerlo porque lo ve Dios. Y por eso ha dicho Jesús, te va a tu cuarto y ora en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Jesús no está prohibiendo la oración pública, porque hay espacio para la oración pública. Lo que Él está diciendo es, si es un punto, es un tema que te toca hablar con Dios, solamente importa a Dios saberlo. No necesitas demostrarlo todo que está poniendo esto delante de Dios. Y no es verdad. Hace sentido, ¿no? Dios lo ve, Él lo sabe todo. Y interesa que a Él le sea. Vamos a ver algo más aquí. De entre todos los frutos que podemos producir para la gloria de Dios, hay un fruto ministerial importante. Y sobre esto empezamos a comentar la semana pasada, que Hechos 1:8. Vamos a ver qué ha dicho. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a revisar este punto. ¿Cuál es la palabra de Jesús ahí? ¿Alguien lea, por favor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, gracias. ¿Te acuerdas que hablamos sobre eso prácticamente la clase toda? Que es como esta orden de Jesús para que hiciéramos discípulos de Él sobre toda la tierra. Vino sobre los discípulos originales que eran 120 y Jesús ya ha prometido que el Espíritu Santo sería el capacitador. Estamos en esta secuencia estudiando sobre el Espíritu Santo, ¿ok? No es propiamente una capacidad nuestra. Claro, es una responsabilidad nuestra explicar de manera clara para que los otros comprendan, porque el mensaje cristiano es un mensaje que se comunica por la lengua humana, natural, ¿ok? Pero
la obra espiritual es garantizada por el Espíritu Santo. Es Él que hace la obra espiritual. Nosotros enseñamos, sacamos la duda, explicamos, repetimos y lo hacemos de la mejor manera posible, pero con la seguridad, con la certeza de que el Espíritu se utiliza de estas verdades que Él mismo nos ha dado por la inspiración bíblica para producir los frutos espirituales en la vida de los elegidos de Dios, en aquellos que Dios quiere, para el bien o incluso para la condenación de los reprobados, porque oyen para su propia condenación. Nosotros no sabemos delante, y ni siquiera necesitamos saberlo, no sería bueno, cómo va a reaccionar las personas. En este sentido, no es propiamente responsabilidad nuestra. La nuestra responsabilidad es comunicar, ¿ok? Y aprovechar las oportunidades de aquellos que están interesados en seguir comunicando a estos. ¿Está claro esto? Ahora vamos a ver cuál es el resultado de esto. Esta predicación del Evangelio, esta enseñanza del Evangelio, produce en la vida de pecadores resultados especiales, y uno de ellos es propiamente la iglesia de Dios. Vamos a ver cómo Pablo describe esto en Colosenses, capítulo 1, versículo 2. Carta de Pablo a los Colosenses. Capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo la iglesia es identificada ahí? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean ustedes. Sí, gracias. Por eso, en nuestro Señor Jesucristo. La primera parte, Pablo describe el destinatario de esta carta con dos descripciones. ¿Cuáles son? Santos y fieles. ¿Qué significan? Separados. Apartados, sí. ¿Y qué más? ¿Y fieles? ¿Qué significa? Fiel. Pero fiel, así, Eso es lo que tiene como propósito. hay esta idea, en general, es la primera que viene a nuestra mente, ¿no? A nuestra mente. Pero hay una otra. Así como santos, la primera idea, por el, ¿cómo se dice? Background, en español, ¿cómo decimos? Pano de fondo, no. Trasfondo. Pero el trasfondo católico, nosotros latinos oímos santo como aquellos especiales, sin pecado, ¿no? Oh, aquella cosita así. Y lo imaginamos esto. Pero la idea literal bíblica primera es apartado, ¿ok? Y por otra idea que está asociada es cuando vimos fieles. En general, imaginamos primero aquel que sigue, que obedece fielmente, ¿no es así? Pero fiel tiene una otra connotación también, que es aquel que tiene la fe, que sigue en la fe, ¿ok? Entonces, ¿te acuerdas que fe es parte del fruto del Espíritu? La palabra griega tiene esas dos connotaciones, así como tiene la palabra... Fiel no está como de fidelidad. Hay dos sentidos. Si ves, por ejemplo, el fruto del Espíritu, en parte del fruto del Espíritu, hay versiones que pone fe y hay otras que pone fidelidad. ¿Por qué? Porque la palabra griega tiene esas dos connotaciones. Hay un punto de que creo yo, y porque creo yo, respondo o contesto siguiendo esto. Son dos aspectos de la misma idea. Este es un tema aparte que da para estudiar. Sola la palabra fe en la Biblia, en la lengua del Nuevo Testamento, es riquísima. Algunas veces, vamos a acordar, ya comenté aquí con ustedes, el sustantivo y las tres connotaciones del verbo. Los sustantivos pistos, la palabra fe en griego, dice respecto al contenido de la fe. Cuando Judas escribe su carta, dice, yo estaba deseoso de escribir sobre la fe que es compartida con los santos. ¿Ok? Pero a veces se comunica también la palabra fe como fidelidad. Y eso tenemos que entender el contexto para percibir si está en este sentido o está en otro sentido. ¿Ok?
Ese es sustantivo. El verbo, por su vez, tiene tres connotaciones. ¿Se acuerdan? Ya comentamos algunas veces acá. Todas con C, para que nos acordemos más fácilmente, como acrónimo. Es el conocimiento. Entonces, cuando dice yo creo, significa que yo conozco esas cosas. La concordancia, conozco, concordo, acepto como verdadero. Y tercero, confío. Así, yo entiendo, yo concordo y pongo mi confianza en esto. Esos son tres niveles del verbo creer. ¿Ok? Entonces, la palabra fidelidad. El punto acá es que la iglesia es un grupo de personas que fueron apartadas por Dios del pecado, de la condenación, de la ignorancia, de la enemistad con Dios, para hacer parte de la familia de Dios. ¿Ok? Fueron apartados de la incredulidad y de la desobediencia, los dos aspectos de revés de fe, de fidelidad, para la creencia y la obediencia. Entonces son dos. Nosotros no podemos, en la verdad, apartar una cosa de otra, ¿no? Porque si creemos en la verdad bíblica, sabemos que la verdad bíblica nos llama a la obediencia. Pero en sí son dos cosas distintas, aunque una demande la otra. No sé si está claro. Vamos a ver algo más que disfrutamos como cristianos. Efesios 2:19. Cómo Pablo describe la iglesia de Dios en ese versículo. Efesios 2:19. Sí, a mí me gustaría. Acá. ¿Quién puede leer, por favor? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Perdón ustedes, panameños. Este es más fuerte para quien no es panameño aquí. No la realidad espiritual, disfrutamos todo, pero el disfrute del concepto, porque sentimos en la piel que es esto. Déjame contar algo. Cuando salimos por la primera vez para el campo misionero, nosotros vivimos 2 años en Albania y fuimos transferidos para Portugal. Pero en Portugal no logramos tener la visa. Y para no nos quedarnos en situación irregular, decidimos regresar al Brasil. Y ha sido tan sufrido este proceso todo que cuando llegué al aeropuerto y que la policía de inmigración pegó mi pasaporte, lo carimbó y decía venir al Brasil, me dio un alivio que dije, ay, qué tranquilidad. Estoy en mi tierra y de acá nadie me puede expulsar. ¿Ok? Esta sensación no tiene los nacionales, porque no te preocupas con esto. Es tu tierra, y está acá, vive, nadie va a decir, sale de acá, es tu tierra, ¿comprende? Este concepto bíblico, que los judíos históricamente lo conocían porque fueron forasteros en Egipto, que Pablo saca y aplica a la iglesia como realidad espiritual. Mira cómo dije, otra vez, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No es bello esto? Que Pablo está diciendo que espiritualmente nosotros no somos extranjeros en el reino de Dios. No estamos con permiso de estar en el reino. Mira, si fueres bueno, si ayunas, si ofrender, si poner ofrenda, si cumplir todo, tienes el derecho de estar en este reino. Pero si no, cuidado, te voy a expulsar. Esa es la policía mala, la policía dura que quiere contraer a los extranjeros, ¿no? Pero en el reino de Dios no es así. No eres extranjero en este reino. Eres parte de la familia de Dios. Y hay una otra expresión. Y otra vez, acá los extranjeros comprenden muy bien esto. Es conciudadano. ¿Qué significa esta palabra? Habla. ¿Qué es eso? ¿Es un perito? Equivalencia, sí. Mira, si tú eres ciudadano, significa decir que tienes todos los derechos en tu país, ¿correcto? Si eres co-ciudadano,
hay un prefixo con, que es la idea de que está semejante, junto. O sea, ahora que convertiste a Cristo, tiene la misma ciudadanía espiritual de los otros que ya estaban con Cristo. Isso é hermoso, ¿no? Así, mira, tengo todos los derechos, nadie me va a expulsar, soy de acá, soy de esta familia, soy de esta fe, soy de la familia de Dios. Que no es, mira, que no es una declaración romántica, como, ay, soy de la familia de Dios, como una especie de declaración romántica. Es una realidad espiritual, civil. Porque nosotros que éramos pecadores, aún somos, todavía seguimos siendo, pero éramos enemigos de Dios, y estábamos en el imperio de las tinieblas por nuestro pecado. No solamente recibimos la visa de permanencia, recibimos la ciudadanía. Es distinto, porque la visa de permanencia puede vivir acá. No eres de nosotros, pero puede vivir. Dejamos. La ciudadanía es, tú eres como un nativo. Tienes todos los derechos. Esta es la manera civil de describir Pablo la condición espiritual de los cristianos. ¿No es bello esto? Y hace todo sentido. ¿Por qué? Porque él estaba hablando en un contexto de imperio romano. Y el imperio romano tenía la ciudadanía para los romanos. Los otros no tenían ciudadanía, eran esclavos o eran extranjeros, aunque vivieran bajo del imperio romano, pero no tenían todos los derechos que los romanos. Por ejemplo, si tenía una pelea, si tenía una acusación, solamente los ciudadanos romanos tenían derecho de defenderse perante la corte. ¿Quién no era ciudadano? ¿Comprende? Y Pablo... Yo comprendo. Sí, habla. Pero a veces cuando tiene la ciudadanía, pero el pueblo de aquel lugar no te acepta como ciudadano. Sí, ese es un problema del pueblo de aquel lugar. Claro que también puede ser un problema de quien vive. Pero que Pablo está a describir acá es la condición espiritual. Y volvimos, sí, más que derecho, es la propia condición. Es esta tu situación. ¿Quién garantiza? El propio Dios. Puede ser, no es el tema que él está hablando acá, va a comentar eso en otra ocasión, no en este versículo. Puede ser que, y ocurre mismo, que en la iglesia, en Éfeso, en Jerusalén y otros tantos, algunos dijeron, ustedes no tienen los mismos derechos que nosotros. Nós somos judíos, somos de la familia de alianza desde los antepasados. Ustedes llegaron en la última hora y está ahí. Y Pablo está cuestionando exactamente este punto. Dice, no importa cuando entraron en la iglesia, a partir del momento que se convirtieron a Jesús, si tienes Jesús como su hijo, eres parte de la familia de Dios. ¿Ok? Esto no significa decir que las personas no van a sufrir problemas, ¿no? Déjame decir de otra manera. De otra manera, y ustedes van a comprender. Cuando estaba haciendo seminario, uno de mis colegas de seminario era un surcoreano. En Brasil hay algunas comunidades surcoreanas muy fuertes. Y un día él me ha dicho así, mire, estoy preocupado porque mi hijo está enojado. Llegó en casa llorando y dice, no soy más brasileño. Y dije, ¿por qué, hijo, decía esto? ¿Por qué me molestan mis colegas en la escuela? Todos los días me llamando de japonés. Y él dice, no soy japonés, soy brasileño. Y porque nació en Brasil. Y mis padres son coreanos. Pero para los brasileños, todo oriental es japonés. Y él se puso enojado y dice así, ¿sabe? Ya no soy brasileño, soy coreano. Así, se quemó de rabia, de enojo con los otros. ¿Por qué estoy a decir esto? Aunque de hecho él fuera brasileño, porque se nació allá y tiene todos los derechos, le enojaba el tratamiento que recibía de los otros brasileños, porque no parecía brasileño. ¿Comprende esto? Así, espiritualmente puede suceder algo semejante a la vida de la iglesia. Déjame dar otro ejemplo para ilustrar. Me fui a São Paulo a hacer mi seminario. Y en un domingo fui a visitar una iglesia histórica de conocido pastor y me presenté allá. Llegué más tempranito un poco de comenzar. Y el diácono que estaba a la puerta me cumplimentó. Buen día. ¿Quién eres tú?
Yo soy Raimundo. Sí. Sí, ¿de qué familia eres? Soy Raimundo Montenegro. Y pensé, mira, hay si chequeé acá para ver de qué familia eres, esta iglesia tiene pedigrí, ¿no? Así. Y aquí a mí me fue muy raro y extraño ese, porque estaba acostumbrado a la idea de que la iglesia está abierta para todos los que lo quieran, ¿no? Y si crees, ese es que importa. Pero en esta congregación en particular parecía que tenía niveles, aquellos que tienen más derecho de que otros que tienen menos derecho. ¿Puede suceder esto? Puede. ¿Está correcto? No. ¿Qué necesitamos saber nosotros? Que ha garantizado Dios. Es de esta manera que Pablo está educando la iglesia y dice, nosotros como iglesia somos una familia, no hay niveles distintos. Dios no tiene sobrino, nieto, apadrinado o otro. Dios tiene hijos. Son pecadores que ha salvado por el Evangelio de la Gracia. Y una de las implicaciones más bellas de la cena del Señor es esto. Porque sin distinción ninguna, los hijos cenan a la mesa del Padre. ¿Tú ibas a decir algo? E dar outro exemplo. Quando eu estava em uma assembleia da Missão Além, lá a assembleia começou comunicando os novos membros, os novos missionários. Então, 5 minutos depois, começou a tratar de los temas que tinha em la pauta para a assembleia. Então, missionário que há 5 minutos atrás havia sido recebido, digo, bueno, agora sou membro dessa missão e tenho o mesmo direito de falar de aquele que tem 40 anos de missão. Então, já se sentia com os plenos direitos de falar e de dizer o que quer. Isso diz la ley. Pero en la práctica puede ser que no se suceda. Tiene que conquistar tu espaço. Sí, exacto. Mis hijos me corrigen mi acento, dijiste con acento exacto. Bien, hermano, vamos a seguir. Un poco más. Colosenses otra vez, 1:24. ¿Cómo Pablo llama a la iglesia de Dios ahí? Colosenses 1:24. Puede leer, por favor. ¿Quién lo encontró? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Ese término, esta palabra o esta expresión, mejor diciendo, esta expresión no es rara, ¿no? Nosotros oímos en el contexto de la iglesia. El cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta imagen ni siquiera es una novedad de la nueva alianza. Y otra vez, yo insisto en este punto. Nosotros, presbiterianos, reformados, no vemos distinción de la antigua para la nueva alianza. Así como Esteban ha llamado a los hebreos de la iglesia o la congregación en el desierto, nosotros reconocemos que en el Antiguo Testamento era la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Así como en el Nuevo Testamento es la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. La iglesia de Dios en el Antiguo Testamento era mayormente constituida de israelitas, de hebreos, no exclusivamente, porque tenía judíos que no eran creyentes y tenía otros que no eran judíos y eran creyentes, y así como ocurre en la Nueva Alianza, hacían parte de la iglesia de Dios. En la Nueva Alianza tiene judíos, pero compartiendo la misma familia de la fe con los gentiles. ¿Está claro esto? Esta idea de cuerpo, así como la idea de la esposa, es una idea que ya viene desde el Antiguo Testamento. Dios se pone como marido de su pueblo en la Antigua Alianza y sigue esta idea en la Nueva Alianza. ¿Ok? Entonces aquí Pablo está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la implicación de esto?
Colosenses 1:18. Vamos a ver. ¿Cuál es la implicación de eso? De tener la iglesia. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ok. ¿Cuál es la implicación de sermos nosotros cuerpo de Cristo de acuerdo con este versículo 18? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es nuestra relación con Cristo? ¿Cómo? Unidad, sí, es verdad, porque es un cuerpo. Él no tiene varios cuerpos, ¿no? Como una medusa, al contrario, ¿no? Al revés. La medusa es un cuerpo y varias cabezas, ¿no? Algunas iglesias son así, ¿no? Tiene varias cabezas. Porque el pastor se toma como cabeza de la iglesia, algún anciano se pone como cabeza de la iglesia, una familia se pone como cabeza de la iglesia, los santos como cabeza de la iglesia y el papa como... Es mucha cabeza, es como una medusa, ¿no? ¿Cómo? Hidra. ¿Ok? Entonces, sí, bíblicamente es un cuerpo saludable tiene una cabeza. Una. ¿Quién es esta cabeza? Cristo. ¿Ok? Mire, esto es importante. Nosotros como pastores necesitamos acordar de eso todo el tiempo. No somos nosotros la cabeza de la iglesia. Somos siervos de la iglesia. Y ese es uno de los motivos porque me gusta de la manera como los holandeses se llaman a sus pastores. Les llaman de ministro, aquel que sirve. Ministro de la palabra. Tú eres servicial de la iglesia. La sirve con la palabra. Así y con los sacramentos complementarmente. ¿Ok? ¿Qué hacemos acá? No es una relación de dominación. Pedro describe eso en su carta, primera carta, capítulo 5. Vamos a ver, primera carta de Pedro, capítulo 5. Versículos de 1 hasta 4. Primera carta de Pedro, San Pedro Apóstol, capítulo 5, versículos de 1 hasta 4. ¿Quién puede leer? Poco a poco. Ruego a los ancianos que están entre nosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ok, por ahí. Primero, mira qué interesante. No es una humildad de la parte de Pedro que dice, no le gusta de ponerse más importante que los otros. Es un reconocimiento. Él tiene una conciencia de que, mire, es un apóstol. Y apóstol es solamente 12, ¿te acuerdas? Jesús le llamó 12 y son 12, no hay más. Por supuesto, estaba en una posición de destaque, ¿no? Pero ¿cómo se veía él? Él dice, yo soy anciano entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, él se veía a partir de un oficio que Dios distribuye a su iglesia a lo largo del tiempo. Y no se pone como más importante, como jerárquicamente superior. Él dice, soy anciano como los demás. Jerárquicamente. Y jerárquicamente, ok, gracias. Jerárquicamente superior, ¿ok? Él dice, soy anciano como los demás, ¿ok? Vamos a ver, sigue. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hasta 3. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino que siendo ejemplo de la grey. Ok, gracias. Estos dos versículos, Pedro está orientando, instruyendo a otros ancianos en la vida de la iglesia cómo apacentar a la iglesia de Dios. Y está claro que son posturas serviles. ¿Correcto? Él dice, mira, no haga de esta manera porque es equivocado. No eres dueño, no está para constreñir, ni siquiera debe hacer el trabajo bajo constrangimiento. ¿Ok? Ni explotando, ni con amenazas, porque todas estas, mira, ponga tu atención en eso, son estrategias malignas de liderazgo secularizado. ¿No es así? El jefe en el trabajo
la policía, las autoridades tienen, mira, manda quien puede, obedece quien tiene inteligencia, ¿no? Tengo la fuerza, obedézcame. Esta postura no es la postura del liderazgo cristiano. Vamos a estudiar esto más detallado en nuestros estudios sobre liderazgo cristiano. Pero acá estoy solamente haciendo una referencia, ¿ok? Ahora mira cómo él concluye estas instrucciones sobre el liderazgo cristiano. Versículo 4, ¿qué dice Pedro? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona y por el timbre de la gloria. ¿Cuándo aparece quién? El príncipe de los pastores. En la traducción en portugués dice el supremo pastor. No me acuerdo si en griego es dito arque de los pastores. Puede ser, no me acuerdo aquí. Puedo conferir. En inglés es el jefe pastor. Sí. Pastor jefe. El pastor jefe, total, absoluto, primero, más grande, más fuerte, verdadero. Y por ahí se va. Que por supuesto nosotros podemos concluir es que Pedro está diciendo lo siguiente: la iglesia tiene un supremo pastor, que en última instancia es el pastor de la iglesia. Nosotros somos, ¿cómo se dice? Auxiliares, ayudadores. Sí, somos mayordomos, pero el punto es así: en esta tarea nosotros no somos los pastores de la iglesia. No somos serviciales del pastor de la iglesia. Y la idea... Servidores, sí, servidores de... La idea es el siguiente: el buen ejercicio del liderazgo cristiano, ponga tu atención en esto, porque eso vale para usted y vale para nosotros. Y todo el tiempo tenemos que nos acordar uno de otro de esto. Yo necesito acordar a usted de esto y usted me necesita acordar de esto. ¿Qué es que? La iglesia tiene un pastor que es Jesús. Por tanto, la función de los ancianos es llevar el pastoreo de Cristo a las personas y llevar a las personas a ser pastoreadas por Cristo, por su palabra y para su voluntad. No es hacer la gana propia. A veces parece que tiene comprensiones distintas. Y, por su vez, ponga tu atención en eso, que no es menos importante. Es tan importante cuanto. Por su vez, el objetivo de las ovejas del Señor es crecer en la capacidad de oír la voz del Señor y seguirlo. ¿Ok? Pero como nosotros somos débiles, tanto de una parte como de otra, se peca de una parte y se peca de otra. Y Jesús ha dicho, es inevitable que venga, ¿qué? Escándalos, ¿no es así? Pero hay de aquellos por medio de quien vienen. Porque ya ha dicho, y hace una citación de un dictado popular: heriré el pastor y esparcirá las ovejas. ¿Ok? En hecho, no por si acaso Santiago dice, no quiera muchos de vosotros ser maestros, sabiendo que tendrás una cobranza más grande. ¿Por qué? Se fire, si sucede algo con el liderazgo, le afecta más la vida de las personas. ¿No es así? Pero dice, mira, si Jesús es el pastor de la iglesia, si todos somos pecadores, ¿por qué nos afecta tanto cuando sucede algo malo con el liderazgo? Porque todavía no tenemos la madurez necesaria para seguir a Cristo, independiente de lo que sucede en la vida de la iglesia. Y lo sentimos. Sentimos como si fuera una mentira, un engaño. Y a invés de reconocer que ha sido un problema personal de aquel, lo cuestionamos todo. ¿Comprende? Y esto es así, es una contestación. Ajá, estaba cierto. Mira, la palabra griega para príncipe de los pastores es archipoímenos, literalmente archi de arqui inimigo, arquitecto, que es el primero, el más grande de los pastores. ¿Ok? Arquidiócesis y por ahí se va. Mira, si la iglesia tiene una cabeza sola, este ha sido uno de los temas que ha contestado los protestantes en la Reforma, que desde el Papa no es la cabeza de la iglesia, porque la iglesia no es una hidra que tiene más de una cabeza, solo hay una cabeza, que es Cristo.
Pero estoy hablando ahora entre hermanos como una exhortación de familia, dentro de nuestra casa. No es fácil criticar la propia familia, ¿no? A veces tiene tensión, ¿no? Así se pasa en mi casa, no sé en casa de ustedes. Como vamos a hablar de temas de familia, si hay tensiones, pero necesitamos hacer. Nosotros no somos católicos, rechazamos otra cabeza, el Papa como otra cabeza, ¿correcto? Pero podemos caer en semejante pecado y tener otras cabezas que no Jesús exclusivamente. Hay un abuso de autoridad en muchas comunidades dichas evangélicas, cuando liderazgos actúan como si fueran cabeza de la iglesia. No son. Somos serviciales. La cabeza es solamente Cristo. Hermanos, permiso hablar un poco más de esto. Pero por amor de Dios, mi deseo, el deseo de mi corazón, es que ustedes crezcan como ovejas de Jesús. Aprendan a amarlo más, oírlo mejor y seguirlo mejor. Si al final de mi contribución ministerial, ustedes se olvidaran totalmente de mí, pero salieron amando más al Señor, positivo. Es señal de que hizo yo un excelente trabajo, porque he cooperado para que las personas sean mejores ovejas de Jesucristo. Es esta mi función. Cuando nosotros estamos demasiado personalizados en la relación, es un desvío, porque la iglesia tiene una sola cabeza, ¿comprende? Para mí el mejor ejemplo de esto, ilustrativamente, es la postura de Juan Bautista, que tenía discípulos que poco a poco iban dejándole y siguiendo a Jesús. Y unos decían, mira, tú vas a quedar sin ninguno. Todos tus discípulos están siguiendo a Jesús. Y él dice, conviene que él crezca y yo mengue. Porque él tenía muy claro que su papel era preparar el camino para el Mesías que era Jesús. Incluso él se ha dicho así, como ha dicho el profeta, enderezad el camino del Señor. ¿De acuerdo? Así es con nosotros. ¿Está claro este punto? Entonces, por favor, no me sigan. No soy digno de eso. Se van a decepcionar. Se van a así quedar enojados muchas veces. Dije, es malo. Y sí. Y no estoy diciendo eso como una disculpa. No, no es esto. Estoy diciendo esto porque cuando trocamos lo mejor de Dios, cuando cambiamos el mejor de Dios por los productos humanos, por supuesto, seremos decepcionados. Por supuesto. Sigan a Jesús, ama a Jesús, el autor y consumador y hechor de nuestra fe. Vamos a ver un poco más. Hechos capítulo 2. En el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó su sermón, presentando a Jesús como el Mesías, que aguardaban, que esperaban los judíos, ¿cómo reaccionaron aquellos que oíron el mensaje? Versículo 37. Hechos 2, 37. Al oír esto, se convirtieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ok, entonces voy a empezar, hoy solamente empezar, a describir ahora las etapas o los pasos de la iglesia física o visible. ¿Por qué? Cuando hablamos de iglesia de Dios, hasta ahora, en toda esta clase, estábamos enfocados en la realidad espiritual de la iglesia, ¿correcto? Hablamos de Jesús como su pastor, hablamos que somos parte de la familia de Dios, fomos adoptados como hijos de Dios, ¿no es correcto? Somos una sola iglesia. ¿Cómo es posible? Tiene una placa que dice iglesia presbiteriana, es un nombre distinto de metodista, batista y otro. ¿Cómo puede ser una? Estamos hablando de la unidad espiritual de la iglesia, que es el conjunto de todos aquellos que fueron alcanzados por el sacrificio de Jesús. ¿Ok? Vamos, para ayudar un poco a comprender, a mí me gusta de la idea de Apocalipsis. Cuando Juan dice, es que he visto una multitud de personas que vinieron
de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que están en pie delante de Dios y delante del Cordero. ¿Qué es esto? La iglesia glorificada, sin pecado ninguno más. Allá, ¿tú crees que la iglesia glorificada en los cielos, en la presencia de Dios, tendrá departamentos denominacionales? La iglesia de Dios, acá el departamento de los presbiterianos, acá de los... ¿Tú crees que va a ser así? No. Es una realidad, es todo que fueron alcanzados por la obra del Cordero. Por supuesto, ponga tu atención en esto, por supuesto, en este grupo todo, tenía muchos equívocos, doctrinales y otros tantos. Y fico pensando que allá un marido, no te he dicho que era así. Por supuesto no será esto porque seremos santos y esas cosas no nos preocuparemos más allá, que ya estará perfecto, ¿no? Esta realidad llamamos de realidad espiritual de la iglesia, porque no vemos con nuestros ojos, aunque sea verdad. Dios tiene una sola iglesia, ¿ok? Un solo cuerpo, una cabeza, un cuerpo. ¿Quién hace parte de este cuerpo? Todos los pecadores que creen en Jesús como su Señor. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda cuanto a esto? Pero el problema es que las almas no vemos nosotros. No vemos alma de nadie, ¿no? Ah, tu alma está mal hoy. No vemos. Que vemos es el cuerpo, los aspectos visibles. Entonces, los teólogos hicieron, para que comprendamos bien, una distinción, estudiando sobre la iglesia, que dice, la iglesia tiene una dimensión invisible, espiritual, que es la condición espiritual de las personas. Los pecadores que nacieron de nuevo, que creen en el Evangelio, hacen parte del pueblo de Dios. Pero nosotros no vemos, solo vemos rostros, ¿no? No sabemos si verdaderamente un corazón es regenerado o no, si nació de nuevo o no. Podemos desconfiar por los frutos, porque Jesús ha dicho que por los frutos conocemos los árboles. Pero estos frutos no son absolutamente precisos. ¿Te acuerdas del episodio de la higuera? Que de lejos parecía bella, con fruto, y cuando Jesús llegó a ver y no tenía fruto y la maldició, porque a los ojos visibles a veces parece que es un verdadero, pero quien conoce de hecho sabe no es. Y puede ser el revés también. Puede ser que la persona no sea tan hermosa así de vista. Me acuerdo del pastor Alvandro, que empecé el ministerio con él. En el primer año, un día le invité a hablar en la iglesia, y él hablaba todo lo que quería, no estaba muy preocupado con qué lo pensaba la persona, ¿no? Y hablando en la iglesia que yo era pastor, dice, acá, sobre mí, ¿no? Esa es una oveja que parece un bode. Porque le cuestiona, reacciona fuerte. Y yo miré, di una risada, ¿no? Dije, ¿qué hacer? Por supuesto debo mejorar en este aspecto. Bien, esto a decir eso porque un aspecto es la iglesia invisible. Verdaderamente solamente Dios la conoce. Nosotros podemos tener ideas porque lo dicen las personas, se hablan que creen de esta manera, se vive de esta manera, podemos desconfiar que está en el camino, pero verdaderamente no lo vemos. Y ahí hay otro concepto, que es el concepto de la iglesia visible, que vemos nosotros. ¿Qué es la iglesia visible? No es propiamente las denominaciones, es la manera como percibimos el cristianismo, como lo vemos. Y eso dice respecto a los hechos exteriores de los cristianos. Cuando Pedro predica el Evangelio, nosotros ya vemos una indicación de la iglesia visible. La iglesia visible es compuesta por las personas que demuestran visiblemente que lo creen. Si de hecho han creído o no, solamente Dios, pero están describiendo. Oíron a Pedro y dijeron, ¿qué haremos? Nosotros estamos queriendo saber qué se hace para ser parte de esto. Pero no tenía que decir, déjame ver su corazón para ver si verdaderamente está regenerado. El Espíritu Santo me va a revelar ahora. Voy a hacer un escáner espiritual. Sí, tú. Es falso, no es verdadero. No sabemos. La única cosa que temo es que dicen las personas, ¿correcto? Ellos dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo ha contestado Pedro? Versículo 38, en la verdad. Sí, arrepentíos y
bautícense. ¿Qué está diciendo Pedro? Él dice, mira, para que hagas parte de la iglesia es necesario un cambio espiritual, arrepentimiento. Y fe son dos cosas, dos faces de la misma moneda, ¿ok? Si toman una moneda, una fase es el arrepentimiento, la otra es la fe. El arrepentimiento dice, esto malo, la fe dice, Él es mi Salvador. Uno complementa el otro, ¿ok? Espiritualmente, para ser parte de la iglesia de Dios, necesita de esta obra. Pero nadie lo ve. Dios lo ve. Los hombres no. ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué vemos? Lo que es exteriorizado, lo que es dicho o lo que es hecho. Y por eso Pedro dice, la realidad que experimentas espiritualmente, de arrepentimiento, de fe, que representa nueva vida, perdón de pecado, debe ser públicamente sellado con una identificación con la iglesia. Bautícese. Eso es importante porque hay una desproporción en la relación de esto para muchos. Algunos le elimina completamente los aspectos exteriores y comunitarios y pone su atención exclusivamente en los aspectos interiores. Yo creo, yo soy iglesia de Dios, no importa cómo estoy, dónde estoy yendo, cómo vivo, la iglesia soy yo, la iglesia es tú, y soy iglesia en mi casa. Es un equívoco porque la iglesia es el cuerpo. Ninguno cuerpo vive apartado uno de los otros. Imagina, se corta tus miembros todo. El dedito está aquí, el ojito para allá, el nariz para aquí. No, vivo así, soy parte del cuerpo. Imagina, ¿qué va a suceder? No es necesario ser muy inteligente para perceber que se va a morir, ¿no? Entonces, Pedro está diciendo que la realidad que experimentas espiritual debe ser confirmada visualmente en la vida de la iglesia. Era el arrepentimiento y la fe. ¿Qué sucedió en aquel día? Versículo 41. ¿Qué sucedió? ¿Cuántos fueron bautizados? Miles. ¿Cómo? Ok, mucha gente. He dicho en la semana pasada que ha sido el crecimiento más grande proporcional del cristianismo de todos los tiempos, ¿no? Porque se saltó de 120 hasta miles de 120. Ok, 3.000, nunca me acuerdo de 3. Sí. Pero, mira, un ejemplo más. El ejemplo de Simón. Hechos, ¿quién acuerda? Capítulo 8. Estoy a ver acá. Simón, ¿cuándo ha sido bautizado? 13. 8:13. ¿Quién puede leer, por favor? También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Entonces el texto está diciendo que Simón también creyó, ¿correcto? Y fue bautizado. ¿Ok? ¿Qué ha dicho el versículo 19-20? 19 hasta 21. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué he dicho esto acá? Porque nosotros tenemos que comprender que la iglesia visible no es igual a la iglesia invisible. La iglesia visible es constituida de aquellos que afirman que creen y que aceptan las condiciones para que sean cristianos. Porque nosotros sabemos el exterior, no vemos el interior. Simón creyó. El punto es, ¿cómo lo creyó?
No es difícil comprendernos que algunas personas pueden concordar intelectualmente con algunos puntos de la fe. Y decir, hace sentido para mí, quiero seguir. Aunque eso no signifique todavía que tenga nacido de nuevo y que verdaderamente se creyó en alguno. Déjame ilustrar con un punto. Uno de los desafíos que ha sido para la obra misionera en India es que cuando los misioneros llegaron allá y anunciaron a Jesús como Salvador, muchos indios dijeron, sí, yo quiero ese Salvador. Para ellos no era difícil porque eran politeístas. Si entre tantos dioses tem uno más que puede salvarme y todo, sí, lo quiero. Pero no es la fe cristiana, ¿comprende? Parecía en el primer momento y los misioneros, qué belleza, ellos creen, ellos quieren. Y fueron bautizados también, como sucedió con Simón. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos corazón. Que tomamos de que es verdadero lo que dice la persona. Porque si no, hermano, no es así en la vida. Es imposible cualquier relacionamiento humano si no tomamos mínimamente como verdadero lo que dice el otro. Nosotros no estamos dentro del corazón para saber lo que es todo. Y se pasa con todo, ¿no? Se pasa con el matrimonio. ¿Cuántas veces nos decimos, mira, ponga atención en que digo mis palabras, estoy diciendo esto? Solo podemos decir la palabra, no vemos el corazón. Y para que siga amistad y todo más, tenemos que tener confianza de que están diciendo la verdad. Claro, podemos ser decepcionados, la persona engaña una vez, engaña a otra. Y ahí va se quedando más difícil esa relación, ¿no? Porque ya no tiene seguridad de que si es verdadero o no lo que está diciendo. ¿No se pasa así? Con las relaciones todas, también es con relación a la iglesia. Partimos del punto de que dicen las personas son la realidad. Y así se agregan a la iglesia visible. Porque visiblemente dijeron, yo creo, visiblemente dijeron, yo me someto, visiblemente dijeron, quiero hacer parte de la iglesia, visiblemente recibieron la señal de entrada en la alianza por la conversión o por herencia en hecho de los hijos. ¿Ok? Pero en algunos momentos, si empieza a demostrar rebelión, ahí entra una otra acción de la vida de la iglesia, que es la disciplina, porque después se apareció realidades que son contrarias al camino que debería y necesita. Pero así es, ¿no es así en la familia también? Enseña a tu hijo en la manera y se pone revoltado y hace, no te va a decir, no es mal hijo, sale de casa, está expulso. No, te va a disciplinar. Mira, en el primer momento no va a participar de eso y todo más. ¿Por qué? Porque manejamos siempre en la iglesia en este todo. Para concluir, estoy un poquito avanzado. Para concluir, ponga tu atención en esto que es importante. Cuando la iglesia está bajo de una influencia fuerte de buena enseñanza bíblica, el propio resultado de la buena enseñanza bíblica es como una limpieza, de manera que la iglesia visible se va ajustando más a la iglesia invisible. Porque se le enseña verdad, las personas creen, se arrepienten y por ahí va. Y el revés también es verdadero. A medida que la iglesia se aparta de la buena enseñanza bíblica, esta relación ya no es tan más clara y se va distanciando, se apartando más uno de la otra. De manera que una iglesia visiblemente puede ser muy larga, pero en hecho el número de la iglesia verdadera espiritual es muy chiquitita. Porque la persona tiene apariencia de iglesia, se dicen cristianos, se someten a los ritos cristianos, pero por poca enseñanza bíblica están muy apartados. ¿Comprende? Eso se sucede, si lees tu Biblia de Génesis a Apocalipsis, percebe esto todo el tiempo. A medida que se volvemos más a la escritura, la iglesia es más purificada y ella se pone más cerca de la realidad espiritual que debería ser. A medida que se aparte más, ella se pone más floja, más secularizada y menos pura. En la verdad, la última afirmación, no hay en la tierra una iglesia totalmente pura. No hay, porque estamos bajo los efectos del pecado. Pero hay iglesias más puras o menos puras. Depende de cuán fuerte es la enseñanza y la obediencia a la enseñanza bíblica en esa iglesia. Que Dios nos bendiga para que seamos fieles, para que experimentemos la pureza que viene de la sangre de Jesús y de la verdad del Evangelio en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie
y vamos a orar. Yo pido al pastor Paulo que nos conduzca en esta oración, por favor.